Wan Sifu, capítulo 167. Celoso Rey Fantasma. 3 preguntas sobre dónde está la amistad. Hua Chen usó sus propias habilidades de deducción y capacidades de aprendizaje para aprender la lengua de Wuyong. Podía descifrar el significado de las palabras, pero como no había nadie vivo que pudiera leerle esas palabras en voz alta, no podía relacionar las palabras con los sonidos, lo que significaba que no podía entender los murmullos de esas ratas devoradoras de cadáveres. Pero Xie Lian, quien nunca había visitado el monte Tonglu, entendió. Entonces, ¿qué significaba esto? Con solo una mirada, Hua Chen pudo adivinar lo que Xie Lian estaba pensando e inmediatamente dijo: Gege, no se asuste todavía. Repetiré esas palabras de nuevo ahora. Escuchémoslas. Está bien, dijo Xie Lian. La memoria de Hua Chen era excepcional, y una vez que se alejaron de donde se reunían las ratas devoradoras de cadáveres, inmediatamente repitió las palabras con claridad. Xie Lian lo miró con nerviosismo y escuchó una serie de pronunciaciones de ritmo moderado y un tanto bizarro. Esas palabras extrañas tenían un ritmo antiguo para ellos, y al tenerlas enunciadas firmemente y controladas a través de los labios de Hua Chen, las notas eran profundas y hermosas, agradables a los oídos. Después de concentrarse en las palabras por un momento, Xie Lian dijo: No las entiendo. Ahora esto era extraño. Podía entender las palabras que arrojaban esas ratas devoradoras de cadáveres, pero ahora que Hua Chen recitaba las mismas palabras, no podía entender. Pero era imposible que lo que había ocurrido fuera una ilusión. Hua Chen preguntó: Antes, cuando escuchaba esas voces, las entendía al instante y sabía muy naturalmente lo que estaban diciendo, ¿verdad? Xie Lian asintió con la cabeza. Correcto. No hubo un proceso de traducción en mi cerebro. Por eso no me di cuenta de que era un lenguaje diferente. Lo tengo, dijo Hua Chen. ¿Qué tienes? Xie Lian preguntó. Lo que entendió no era la lengua de Wuyong, sino las emociones de los que murieron. Xie Lian entendió, pero al mismo tiempo no lo hizo. Hua Chen explicó más detalladamente. Significa que, hace mucho tiempo, alguien escuchó las voces de los muertos, las entendió y las recordó. Luego, de alguna manera trasplantó ese recuerdo a usted y lo infectó con esas emociones. Debido a que la persona ya sabía la lengua de Wuyong, no era necesario que usted la conociera también. Esas voces siempre estuvieron enterradas profundamente en su mente y en el momento en que las escuchó, usted fue arrastrado directamente por esas emociones. Ya veo, dijo Xie Lian. Pero el problema es, ¿quién podría pasarme esos recuerdos y emociones? ¿Y cuánto hicieron esto? Después de una pausa, murmuró: Washi principal. Sin embargo, Hua Chen dijo: No puedo estar seguro. Gege ya está asumiendo que su maestro es de Wuyong, pero ¿alguna vez ha pensado que, si ese es el caso, entonces antes, cuando estábamos en el estómago del espíritu de la montaña, no deberían ellos haberse comunicado a través de la lengua de Wuyong? ¿Por qué no lo hacían? Esto no es difícil de explicar. Xie Lian dijo: Debido a que el reino de Wuyong fue destruido hace 2000 años, lo que significa que en los últimos 2000 años, si realmente se movieron en este mundo, entonces es más probable que usen el lenguaje moderno. Entonces, cuando se comunican, usarán de manera muy natural el lenguaje en el que tienen más fluidez. Hua Chen agarró sus hombros. Su tono se volvió más áspero. Gege, no siga pensando en esa dirección. Xie Lian finalmente se volvió para mirarlo. Bien, entonces, Sanlang, para trasplantar recuerdos y emociones a otro, generalmente, ¿qué tipo de requisitos debe haber? Hua Chen respondió: 2 requisitos. Primero, debe confiar en esta persona absolutamente sin ningún tipo de protección y en caso de que haya una necesidad, la voluntad de ser dirigido por esta persona. Después de un breve momento de contemplación, Xie Lian había elegido a los candidatos en su mente. Hua Chen continuó: En segundo lugar, se es impotente de tomar represalias contra esta persona. Tienen el poder de oprimirte por completo, y se tiene un profundo temor hacia ellos. Gege, piense con cuidado. En estos años, ¿quién cumple estos requisitos? Xie Lian contempló por un momento y luego de algunas dudas, respondió lentamente: Hay 3 en total. Muy bien. ¿Cuáles 3? Preguntó Hua Chen. El primero es el Washi principal, dijo Xie Lian. Aunque amaba profundamente a sus padres y nunca se protegía de ellos, en el fondo de su corazón, él y su padre recorrían caminos diferentes, por lo que no podía decir que estaba dispuesto a ser guiado por él. Sin embargo, el Washi principal que lo acogió y le enseñó todo coincidía con el primer requisito. Esto era lo esperado. Hua Chen preguntó: Entonces, ¿el segundo? Jungwoo, respondió Xie Lian. Él admiraba y respetaba inmensamente a Jungwoo, sin necesidad de cuestionarse, y también cumplía con el primer requisito. Hua Chen no parecía estar muy impresionado, pero no comentó nada al respecto. ¿Y el último? El tercero, dijo Xie Lian. No coincide con el primer requisito, pero el segundo. Hua Chen entendió.
dijo oscuramente. Bai Wuxian. Xie Lian cerró los ojos y asintió, con una mano cubriendo su frente. No te mentiré, aunque frente de todos, podría no haber revelado esto. Incluso a Feng Xin y Mu Qin en aquel entonces nunca les dije nada sobre estas cosas deprimentes. Pero en realidad, en lo profundo de su corazón, había temido profundamente a esa criatura. Hubo un periodo de tiempo en el que incluso el solo hecho de escuchar el nombre lo haría temblar sin parar. Sin embargo, Xie Lian nunca se había atrevido a permitir que nadie lo viera, porque él era la única esperanza en la lucha contra Bai Wuxian. Si incluso él estuviera asustado, ¿no caerían todos los demás en la desesperación? Si eso sucediera, entonces todo colapsaría. Por supuesto, todo estaba mucho mejor ahora. Hua Chen apretó sus hombros aún más fuerte. No es nada vergonzoso tener miedo de algo. Xie Lian le dio una pequeña sonrisa breve. Simplemente no soy lo suficientemente valiente. Eso es todo. Hua Chen consoló. No necesita ser tan duro con usted mismo. Sin miedo, no hay valentía. Xie Lian se sorprendió un poco. Hua Chen continuó sin pausa. Entonces, ¿son solo esos tres? Xie Lian asintió, lo que significaba que alguien entre esos tres fue el que inculcó los recuerdos y las emociones de la gente de Wuyong cuando el volcán entró en erupción. Hua Chen reflexionó, frunciendo el ceño, pero después de un momento de silencio, Xie Lian de repente dijo, esos no son todos. Hua Chen volteó para mirarlo. ¿Qué? Xie Lian contuvo el aliento y dijo, dije, no son solo esos tres, hay una cuarta persona. Esta persona cumple con el primer requisito, pero él no tiene nada que ver con esos recuerdos y emociones. Hua Chen se giró completamente. Oh, ¿cómo es eso? Su Alteza y esa persona también comparten muchos años de amistad profunda. No tantos años, pensó Xie Lian. Pero una amistad profunda. Pensó que contaba, pero estaba demasiado avergonzado para decirlo en voz alta, por lo que respondió de manera ambigua. En cualquier caso, podría ser en quien más confío. Incluso más que en mi maestro Yunwu. ¿Cómo es eso? Preguntó Hua Chen. Xie Lian se aclaró la garganta ligeramente y dijo tímidamente. Es vergonzoso decirlo, porque... si tuviera que cometer un grave error, o meterme en grandes problemas, el primero en que pienso es seguramente en él. Y esta confianza no es la misma que tengo para mi maestro y el emperador. Antes de que él terminara, se dio cuenta de que la expresión de Hua Chen era extraña y se calló. ¿Salang? Solo entonces Hua Chen reaccionó y levantó las cejas. Oh, no es nada. Estaba pensando en otra cosa. Su Alteza realmente confía tanto en esta persona. Aunque generalmente cuando levantaba las cejas estaba tranquilo o bromeando, esta vez no parecía tan natural. Xie Lian asintió. ¿Hay algún problema? Hua Chen inclinó ligeramente la cabeza, arregló los brazaletes de plata en sus mangas y dijo, pareciendo indiferente. Nada importante. Pero, una opinión personal. Es mejor sigue que no confíe en otros tan fácilmente. Al escucharlo, Xie Lian no podía estar seguro de si Hua Chen descubrió de quién estaba hablando y no se atrevió a revelar más, por lo que solo dijo. Después de una pausa, todavía no pudo contenerse y preguntó. ¿Salang no va a preguntar quién es esta persona? ¿Yo? Hua Chen dijo. Ya que Gege dijo que confía en él y está determinado a que no tiene nada que ver con este asunto, entonces no hay necesidad de preguntar. Xie Lian se frotó la frente y, poco después, Hua Chen dijo. Pero, si Gege quiere decirme, Salang estará feliz de escuchar. Aunque sus palabras sonaban correctas, si Xie Lian lo seguía y le decía ahora, sería incómodo. Como si le rogara a la gente para que preguntara en quién confiaba más. Xie Lian no pudo decir si fue solo por cortesía o si a Hua Chen tampoco le importaba. Casualmente, justo en ese momento, las mariposas fantasmales que habían estado involucradas en una carnicería sangrienta con ratas devoradoras de cadáveres habían regresado. Después de atravesar una extenuante batalla, las mariposas plateadas volaron un poco bajas, como si se estuvieran arrastrando con fatiga. Xie Lian se acercó rápidamente para saludarlas, extendió su mano para atrapar una mariposita plateada y dijo, «Gracias por su arduo trabajo». Ahora que lo había hecho, las mariposas se detuvieron en el aire y al segundo siguiente, fue como si olieran deliciosos pasteles y todas fueron hacia él como locas. Xie Lian tenía la pequeña mariposa plateada casi aturdida posada en su mano. Hua Chen soltó una tos tranquila, y las mariposas se detuvieron otra vez. Luego volaron hacia él apropiadamente, aterrizando en los brazaletes de plata en sus brazos, convirtiéndose en uno con los patrones de mariposa grabados. Los dos siguieron buscando a Jinyu.
Después de caminar un rato, Hua Cheng de repente habló. No es Feng Xing, ¿verdad? Xie Lian ya había comenzado a pensar en otra cosa y cuando escuchó esto, parpadeó confundido. ¿Eh? Esa persona de la que Gege habló, dijo Hua Cheng. Xie Lian al instante agitó su mano. No, por supuesto que no. Las cejas de Hua Cheng se torcieron. Tampoco es Mu Qing, ¿verdad? Una gota de sudor rodó por la frente de Xie Lian. Eso es aún más imposible. Pero, ¿por qué Salan pregunta otra vez por esto? Hua Cheng sonrió. Lo pensé y de repente sentí que la cuarta persona es la más sospechosa. Entonces, para evitar sorpresas, me dirá, por favor, ¿quién es esta persona en la que más confía y con la que ha compartido muchos años de amistad? ¿Eh? Xie Lian observó la sonrisa en su rostro y tuvo la corazonada de que esta sonrisa era muy falsa. Justo cuando inhalaba profundamente y estaba a punto de hablar, la tenue luz brillante de las exploradoras mariposas plateadas desapareció de repente. La oscuridad cayó de todo alrededor. Hua Cheng rápidamente tomó la mano de Xie Lian y atacó a lados de la calle. Xie Lian pudo decir que algo estaba mal y dijo en voz baja. Salan, algo viene, ¿no? A pesar de que la oscuridad había llegado de repente y no se podía ver nada, seguía los pasos de Hua Cheng de cerca y sin problema saltó a una casa para esconderse. La voz de Hua Cheng sonó al lado de su oído. Está aquí. Dentro de la oscuridad, de repente hubo un sonido muy peculiar. Dong, dong, dong. A pesar de que estaba muy lejos, cada arrastre sonaba extremadamente pesado y con cada sonido se escuchaba mucho más cerca que antes. Su velocidad era asombrosa. Xie Lian seguía pensando que este sonido era familiar, que definitivamente lo había escuchado antes y cuando este sonido estuvo cerca, miró hacia afuera. Ciertamente, en las calles principales de esta ciudad subterránea, apareció una mujer vestida con la túnica de novia. Mientras que esa mujer se había puesto una túnica de boda, la túnica misma estaba rota y destrozada, escalofriante y sombría. Aunque su rostro era bellamente hermoso, no había señales de vida. El fuego fantasma verde brillante en la parte superior de su cabeza también hizo que su rostro blanqueado brillara de color verde. En sus brazos acunaba a un niño pequeño cuyo rostro también estaba pálido, pero mucho más vivo que ella. Obviamente un humano vivo. Encontrándose con viejos amigos de nuevo, dijo Hua Cheng. Era la fantasma Xuanji y Gusi.